Cada vez que vengo a España y particularmente a Galicia me siento muy en casa porque mi madre nació a un tiro de piedra de aquí hace muchos años, por supuesto. Nació en La Estrada, en Pontevedra, y sé que por madre soy gallego, por padre soy polaco, pero mis raíces están aquí y me siento muy identificado con lo que ustedes llaman Nostra Terra o algo así, o a Terra Nostra, no sé. Pero me siento contento e identificado con este lugar del mundo que el Señor permitió y en su providencia hizo que mi madre y mis abuelos nacieron aquí, y hoy el Señor me tiene predicando justamente en esta tierra. Mi madre se hubiera puesto, pero más que contenta de saber que el Señor me estaba usando predicando aquí en Galicia. Ella siempre hablaba de Galicia como si fuera su tierra que había dejado hace un ratito, y mi madre salió de Galicia a los 5 años y fue a Argentina con sus padres, y ahí me crié en Argentina, ella también. Bueno, suficiente en cuanto a biografía de este predicador, pero hoy estamos celebrando un día especial en la vida de esta iglesia, sin duda, como ya se mencionó, y particularmente en la vida de un siervo que Dios ha llamado de una manera singular a predicar su palabra. Y ustedes recuerdan que es una de las características de un siervo de Dios en la iglesia, que Él llama para predicar su palabra. Pablo subraya eso en 1 Timoteo. Ustedes recuerdan un pasaje que no se leyó, pero me gustaría por lo menos mencionarlo. 1 Timoteo 3, Pablo dice así, y está hablando de los requisitos de uno que aspira a ser pastor, obispo, obrero, anciano en una congregación, que lo es aquí David. Dice: un obispo debe ser prudente, irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente otra vez, de conducta decorosa, hospitalario y no tener esta función particular, apto para enseñar. Si hay algo que el siervo de Dios debe caracterizarse por, es justamente la habilidad, la capacidad dada por el Espíritu Santo de Dios para enseñar su palabra. Y he estado con David ya por 3 años. Él ha estado enseñando en nuestra iglesia, ha sido reconocido como un maestro dentro de nuestra iglesia, y estoy tan contento de poder estar aquí en este día, David, contigo. Tú lo sabes de una manera especial, nosotros. Pero en esta tarde quisiera enfocarme en un pasaje de la Escritura que espero que sea de bendición para aquellos que estamos aquí, particularmente para David y para aquellos que están sirviendo también en el liderazgo de la iglesia. Vamos a 2 Corintios capítulo 4. Les invito a abrir sus Biblias a 2 Corintios capítulo 4. La epístola de Pablo a los Corintios es una biografía personal, es una descripción biográfica del apóstol, de la cual podemos observar acerca del corazón del hombre que Dios llama a su servicio. Sin duda el cristiano y siervo más sobresaliente en la historia de la iglesia fue el apóstol Pablo. Y en esta epístola podemos ver como en ningún otro libro de la Escritura lo que un hombre es cuando ese hombre camina con Dios. El título que le he dado a este mensaje es lo siguiente: Dios escoge y usa a los débiles. Dios escoge y usa a los débiles. Y justamente es la manera que Pablo se manifiesta y se describe a sí mismo en este pasaje. Como dije, 2 Corintios es una carta personal. Este es el apóstol Pablo escribiendo a sí mismo, de sí mismo. Es como él se veía a sí mismo. No encontramos en esta carta muchas exhortaciones. No hay instrucción práctica como en otras epístolas. No observamos en esta mucha teología. 2 Corintios es básicamente una biografía del más noble de todos los apóstoles, el gran apóstol Pablo. Y en un sentido esta carta presenta el patrón del andar de un siervo de Dios. Este es el documento bíblico que nos enseña cómo andar con Cristo. Este es el modelo que Pablo nos enseña cuando dice: sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Pero hoy quiero que nos enfoquemos en el capítulo 4, en particular de 2 Corintios,
Y vamos a dar lectura a 2 versículos, aunque nos estacionaremos en el versículo 7 en particular. Comencemos con el versículo 5, donde Pablo escribe así: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como sus siervos por amor vuestros por amor de Jesús. Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Y noten el versículo 7 en particular. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Pablo está hablando de sí mismo, haciendo un contraste entre la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, que es el evangelio que él menciona en el versículo 6, y el vaso imperfecto y débil que contiene este mensaje, que es el mismo. Antes de entrar en el pasaje, repasemos algo acerca del contexto de esta epístola. Pablo había establecido la iglesia en Corinto durante un periodo de casi 2 años. No pasó mucho tiempo después de esto que falsos maestros, falsos llamados apóstoles, se infiltraran entre los creyentes y comenzaran a socavar, a desprestigiar la obra del apóstol. Hicieron esto por medio de un ataque personal. Qué interesante que los que quieren desacreditar a alguien siempre atacan a la persona. Trataron de desacreditar el mensaje del apóstol atacando su persona desde todo ángulo posible. Durante su ausencia, estos falsos maestros y apóstoles iniciaron una campaña de acusaciones personales, o sea, calumnias y mentiras, con el propósito de que los creyentes en Corinto perdieran toda confianza en Pablo y por consecuencia en su enseñanza. Entre las acusaciones que levantaron contra el apóstol se encontraba que su aspecto físico era pobre, su retórica era deficiente. En el capítulo 10 de esta epístola dice el versículo 10, porque ellos dicen, estos son los falsos que hablaban de él, ellos dicen, las cartas son severas y duras, pero la presencia física es poco impresionante y la manera de hablar menospreciable. Eso es lo que decían de él. Lo que decían no es nada atractivo, no tiene carisma, no sabe hablar. En otras palabras, decían que es un tipo que no tiene presencia pública ni puede motivar a nadie porque no puede hablar. Algunos comentaristas dicen que Pablo era un hombre bajito, posiblemente encorvado y tuerto, no sabemos exactamente cómo determinaron eso. Parte de la razón es por su propia descripción que encontramos en Gálatas capítulo 4, versículo 14, donde Pablo dice algo acerca de su aspecto físico. Noten, Gálatas 4, 14. Y lo que para vosotros fue una prueba de mi condición física, no menospreciasteis ni rechazasteis, sino que me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo. ¿Dónde está pues aquel sentido de bendición que tuvisteis? Pues testigo soy en favor vuestro de que ser posible os hubierais sacado los ojos y me los hubierais dado a mí. Algunos concluyen que estos versículos no solamente demuestran que Pablo era atractivo, su aspecto físico no era atractivo, sino que repelía a la gente. Su aspecto no era algo que atraía, sino todo lo contrario, repelía. La apariencia externa de lo que uno es la primera impresión que tenemos de una persona, no hay duda de eso. A veces la primera impresión física nos atrae a la persona, nos causa lo opuesto. Ustedes recuerdan cuando la nación de Israel escogió a Saúl, ¿por qué lo escogieron? Un hombre que sobrepasaba al resto de la gente de hombros para arriba y estaban impresionados con su aspecto físico y el Señor le tiene que decir a Samuel, mira, Dios mira el corazón, no mira el aspecto físico, pero Israel miró al hombre como alguien que atraía era Saúl. Bueno, ese era Saúl, pero este otro, Saulo de Tarso, no era de esa manera, era un hombre físicamente que no era atractivo. Y por esta razón sus enemigos usaron esta realidad para atacarlo, tratar de desprestigiar su ministerio, se burlaban de él
Entonces, ante ese ataque, ¿qué hizo Pablo? ¿Qué hace Pablo? En esta epístola él presenta una defensa. Se defiende, pero no para defenderse porque se sentía herido, personalmente herido, sino que por causa del Evangelio y el bien espiritual de los creyentes se defiende. Aparentemente Pablo no niega que la acusación de sus enemigos era cierta, en el sentido del aspecto físico, lo admite. Noten, por ejemplo, en 1 Corintios 2, 3, donde dice, y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y con mucho temblor, y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Pablo estaba consciente de su debilidad. Él sabía más que nadie que su mensaje no era retóricamente decorativo, no era altisonante, él lo reconoce. No era precioso en términos de habilidad, de retórica. Él sabía que en apariencia física también no era una figura imponente. Pero Pablo admitió eso, que por parte de sus acusadores tenían razón. Él no podía defenderse en cuanto a sus debilidades físicas, a sus debilidades retóricas. Pero Pablo tenía que defender su mensaje y apostolado por causa de la verdad, que estaremos observando en un instante. Él sabía que aún dentro de su imperfección y debilidad como mensajero, él tenía un mensaje de Dios. ¿Qué ánimo debe darnos esto? Que el mensaje es lo que cuenta, es el mensaje de la palabra de Dios, no el mensajero y la manera en que el mensajero a veces se expresa. Eso me da ánimo a mí porque a menudo se me traba la lengua y digo cosas que no quiero decir y pienso, bueno, ¿qué pasa conmigo? Y bueno, el Señor me revela a través de su palabra, bueno, no importa la manera en que hables, no quiere decir que voy a ser un torpe, trato de no ser torpe. Pero el punto es que Dios no se fija en la retórica, ni se fija en mi aspecto o nuestro aspecto físico, se fija en el mensaje que traemos. Por eso Pablo lo describe así. Versículo 7. Tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Lo que dice es cierto que soy una vasija de barro. Vasija de barro cocido. En mí mismo, dice Pablo, no valgo nada, pero yo poseo un mensaje y represento el Evangelio, que es poder de Dios. Su debilidad, en lugar de convertirse en la razón para ser rechazado por sus enemigos, como sus enemigos decían, se convierte en su credencial de su apostolado. Otra vez, Dios solo usa a estas vasijas débiles y sin valor para llevar a cabo su obra. Pablo estaba consciente de eso. Pablo dice, yo soy, cuando mucho, un vaso de barro cocido. Y francamente, ¿qué se puede esperar de un vaso de barro cocido? Es obvio, nada. ¿Y saben qué? Estaba pensando todo predicador que Dios ha utilizado para su gloria a lo largo de la historia de la redención fue un vaso de barro. Algunos vasos fueron más decorativos que otros, más bonitos que otros, tal vez más impactantes que otros, pero todos débiles, falsos de barro. Al fin y al cabo, el poder no se encuentra en la vasija, sino en el mensaje de tal persona. Pensemos en alguno de estos siervos. Abraham fue culpable de duplicidad, se convirtió en el padre de la fe y el amigo de Dios. Moisés, quien era tartamudo y aparentemente a veces manifestó mal genio, fue escogido para guiar a la nación de Israel y recibir la ley de Dios. David, culpable de adulterio, homicidio y sin embargo arrepentido y convertido en el salmista de Israel y el único hombre en toda la Escritura que se describe como el hombre conforme al corazón de Dios. Vasija de barro. Elías, quien huyó de Jezabel, se sentó amargado debajo de aquella hortaliza, el junípero, se enojó con Dios, pero fue usado por él para destruir a los profetas de Baal. ¿Qué tal Pedro? Gran hombre, el primer papa, ¿verdad? Pedro, quien negó al Señor 3 veces y fracasó tantas veces,
Fue llamado por el Señor para un fructífero ministerio de predicación y liderazgo en la primera iglesia. Y el resto de los apóstoles, cada uno de ellos hombres comunes y corrientes, llenos de debilidades, pero convertidos en poderosos mensajeros del Evangelio. Y ahora vemos a Pablo, otro vaso de barro, atacado por sus enemigos, acusado de ser un individuo que lo único que proyectaba físicamente y por medio de su vocabulario era debilidad, lo cual era verdad. Sin duda fueron limitaciones, defectos, pero al final se convierten en sus credenciales de autenticidad. Noten esto, las cosas que humanamente lo hacían inservible, Dios las convierte en credenciales de su gracia en la vida de este incomparable siervo de Dios y por lo tanto en la vida de cada uno que Él llama para su servicio. Lo vemos en estos versículos del 7 al 15 en este capítulo, que Pablo defiende su apostolado no en base a su talento humano, no confiando en su genio personal, sino en base a sus debilidades. En este texto que vamos a notar, no tenemos el tiempo para exponerlo completamente, pero sí tenemos en este texto las características que explican el éxito del servicio ministerial del apóstol Pablo. Varias características, pero la primera y la cual quiero subrayar esta noche es la que encontramos en el versículo 7. Pablo, por sobre todas las cosas, era un hombre humilde, la humildad. Él no se consideraba a sí mismo como un gran apóstol, que lo era. Un individuo sumamente educado, que lo era. Una persona con prestigio religioso, que sí lo tenía. Había sido miembro del Sanedrín, había estudiado a los pies del gran filósofo y educador judío Gamaliel, considerado en Israel como un gran maestro de la ley. Pero Pablo se refiere a sí mismo no como uno de estos que tiene ese trasfondo académico, sino que dice, yo soy un vaso de barro. Se refiere a sí mismo de esa manera, en el versículo 7. Él había sido llamado por Dios a proclamar el mensaje del nuevo pacto, el cual él describe en el versículo 6, y de esta manera lo describe así, conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Este era el tesoro que Pablo tenía y proclamaba. Imagínense esto, un tesoro de incalculable valor, el Evangelio, en una vasija pobre, en una vasija débil. Esta era su propia evaluación en contraste a los falsos maestros que le acusaban, quienes se felicitaban mutuamente por ser eruditas, por ser grandes oradores. Lo notamos en el versículo 12 del capítulo 10. Eso es lo que los atacantes enemigos de Pablo decían el uno acerca del otro. Noten, capítulo 10, en referencia a estos falsos maestros de su día, quienes le acusaban de inepto e incompetente como predicador, dice Pablo, porque no nos atrevemos, versículo 12, a contarnos ni a compararnos como algunos se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos y comparándose consigo mismos, carecen de entendimiento. Aquellos que hacen alarde de su conocimiento, de su erudición y se comparan con otros eruditos, lo que están demostrando es que no tienen entendimiento, no tienen discernimiento, y Pablo hace hincapié en eso. Pablo dice, yo no estoy interesado en compararme a ellos de acuerdo a sus estándares, porque demuestran que no tienen entendimiento. En el versículo 13 Pablo continúa diciendo, pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por la medida para llegar también hasta vosotros. Y el versículo 17, mas el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Cuál era la regla? ¿Quién había establecido la regla? La regla, el estándar para un predicador la había establecido Dios mismo. El predicador sería un vaso de barro. Nada importante, no algo de gran valor, sino simplemente un medio en quien Dios desplegaría su gloria, su gracia y su poder. Eso es lo que Dios busca. Lo que vale es el tesoro que el vaso posee, no el vaso.
El tesoro es la verdad del Evangelio de Jesucristo que trae salvación al pecador que cree. Y Pablo dice en el versículo 1, tenemos este ministerio. Versículo 7, tenemos este tesoro. El ministerio y el tesoro se refieren a la misma cosa. El conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es el Evangelio de salvación en Cristo. Este es el tesoro que la vasija de barro contiene y proclama, el Evangelio. Y como sabemos, Pablo dice del Evangelio acerca de Jesucristo, en Cristo están escondidos todos los tesoros de sabiduría y del conocimiento. Colosenses 2:3. El poder del Evangelio de Jesucristo libra al hombre de la condenación y el poder del pecado, imagínense. Transforma al creyente conforme a la imagen de Jesucristo. Ese es el poder del Evangelio, ese es el poder de la verdad. Le libera del poder de Satanás, a quien antes este hombre servía. Le libra del poder de la muerte espiritual y lo hace partícipe de la vida eterna. Ese es el tesoro, ese es el mensaje. Estos resultados trascienden toda habilidad humana, toda técnica, todo método humano, cualquier genio retórico. Estos efectos son el resultado del poder de Dios solamente. Este es entonces el valor incalculable del tesoro y la verdad de Dios. Y este tesoro se transmite en vasos de barro, dice Pablo, vasijas de barro cocido. El recipiente más común y silvestre que se encontraba en cualquier casa, en cualquier hogar de esos días. Eran baratos, eran rompibles, eran de poco valor y sin ningún atractivo. Y se usaban de varias maneras. De vez en cuando una vasija de barro se usaba como un cofre para esconder alhajas o algo de valor y se enterraba en algún lugar para protección. Eso nos habla el Señor Jesús, por ejemplo, en Mateo 13. La parábola del tesoro escondido posiblemente se refiere a una de estas vasijas. A veces una vasija de barro se usaba para esconder documentos de valor. Se escondía en algún lugar, por ejemplo, los manuscritos del Mar Muerto estaban justamente en vasijas de este tipo, allá en el desierto, en las montañas, al este de Jerusalén. Pero el uso más común de estos vasos de barro era como un tacho de basura. De eso se leyó en 2 de Timoteo capítulo 2. Un balde, un recipiente donde se echaba desperdicio humano. Ese era un vaso de barro. Y de eso habla Timoteo 2:2. Creo que, ¿quién lo leyó? No sé si fue Carlos o José Luis, uno de los dos. Pero una cosa, en una casa grande, dice el versículo 20, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Estos eran los usos comunes de los vasos de barro. Y como podemos ver, en sí mismos no tenían ningún valor, sino que servían un propósito. El propósito era el único valor. Si no servían para algo, no tenían valor intrínseco, esa es la idea. No servían para nada, fácilmente podían ser reemplazados, descartados y deshacerse de ellos. Con ese trasfondo ahora vamos al versículo 7, donde Pablo expresa, pero nosotros tenemos este tesoro en vasos de barro. Vasos de barro. Sus acusadores decían de que él era pobre, débil, no atractivo, y Pablo dice, es cierto. ¿Qué pueden esperar de un vaso de barro? Eso es lo que yo soy. No soy nada más que una vasija sin valor en mí mismo. El principal de los pecadores, como él se describe en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15, que si no fuera por el tesoro del mensaje del Evangelio que yo llevo y proclamo, no soy absolutamente nada. Esa es la actitud de un siervo humilde. Pero Dios se deleita en escoger este tipo de vaso para servirle, para su servicio y para su gloria. En un sentido, todos nosotros que somos creyentes en Cristo, que hemos sido redimidos, somos vasijas simples, vasijas de barro. Noten cómo Pablo nos describe en 1 Corintios 1:26. Él se dirige a los hermanos en Corinto y les dice, considerad, hermanos, vuestro llamamiento, vuestra vocación. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Esta declaración podría hacerse a los hermanos de Teis
o a los hermanos que estamos reunidos aquí, dependiendo, no importa de qué iglesia usted venga, consideren su vocación, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo. Noten cómo Pablo nos describe, lo necio del mundo, para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Versículo 29, para que nadie se jacte delante de Dios. Ningún siervo de Dios va a poder jactarse delante de Dios por lo que él logra en esta vida. Si él logra algo para el beneficio de la iglesia y el bien de las almas, es porque Dios lo escogió y lo llamó al ministerio. Dios se deleita en escoger lo necio del mundo, lo débil, lo que no es, lo despreciado del mundo, para que nadie se jacte delante de él y piense que la obra es del hombre. A menudo escuchamos, no sé aquí, pero allá en Latinoamérica y aún entre latinos, en ministerio hispano, he escuchado comentarios similares a este. Oh, si Dios salvara a este gran hombre o personaje. Oh, si Dios salvara a esta figura política o artista. Oh, si Dios salvara a Trump. ¿Qué impacto tendría el evangelio? Oh, si Dios salvara, no me acuerdo el nombre de vuestro presidente hoy, pero si Dios salvara a este hombre, ¿qué impacto tendría el evangelio? ¿No sería fabuloso que tal se convirtiera a Cristo? Bueno, notaron ustedes que Dios no escoge lo que es socialmente distinguido o lo que es políticamente exaltado. Dios ignora lo que humanamente sobresale y en lugar de eso escoge a vasos débiles para llevar a cabo su obra, recipientes comunes y silvestres como un tesoro, el tesoro que ellos llevan y proclaman. Entonces, la efectividad del ministerio comienza aquí, con un reconocimiento de que uno realmente no es nada. Desde que conozco a David, hace años ya, he podido observar eso en su propia vida. Gracias a Dios, todos los que han venido al ministerio hispano, que han venido de diferentes países, se han distinguido por eso, una característica de humildad. Y podría decir lo mismo de David, de Rubén, de aquellos que han servido dentro de nuestro ministerio, pero últimamente David, un hombre humilde. Pablo sabía que en sí mismo él era débil, él era inepto, tal como sus acusadores lo decían. Y en el capítulo 11, versículo 6 dice, pero aunque yo sea torpe en hablar, no soy torpe en el conocimiento. Pablo está diciendo, conozco la verdad, aunque no la puedo expresar con gran habilidad y retórica humana. Él estaba consciente de eso. Yo me identifico con ese sentimiento. Escucho a ciertos oradores a veces y predicadores y digo, qué lindo sería hablar como ellos. De esa manera, expresarse así, fluidamente, de una manera linda, preciosa, etc. Bueno, el Señor no me dio esa habilidad, pero no importa, Pablo me dice que él tampoco la tenía, según él. Así que me tomo confort en esa idea del apóstol Pablo. Bueno, su conocimiento, sin embargo, era profundo. Excedía el conocimiento de todos aquellos que lo acusaban. En el capítulo 12, Pablo revela algo de esta abundancia de conocimiento. Lo leemos en el capítulo 12 de esta epístola, 2 Corintios, donde el Señor obviamente revela a él, le dio mucho conocimiento espiritual. Revelaciones que no fueron dadas a ningún otro, y lo leemos ahí. El versículo 7. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones por esta razón, para impedir que me enalteciera. ¿Se acuerdan ustedes? 2 Corintios 12, versículo 7. Me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás para que me abofetee, para que no me enaltezca. Y acerca de esto 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Y Él me ha dicho, bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona ¿en qué?
en la debilidad, o en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Obviamente Pablo tuvo revelaciones como apóstol incomparables. Fue el único que se nos describe que fue elevado al tercer cielo y escuchó cosas que ni siquiera él se atrevía a repetir porque no podía hacerlo, no deseaba hacerlo. Pero sin duda él poseía conocimiento singular y por encima de todos aquellos que le acusaban de ser un mal apóstol. Dios siempre utiliza vasijas débiles y frágiles. Dios no busca a los eruditos, a los intelectuales de este mundo, a los oradores y educados, a los que están enamorados de su propio intelecto y habilidad humana. Dios pasó por alto a los grandes eruditos y genios de Egipto, noten, Grecia, Roma y aún Israel. Y cuando el Señor llamó a hombres a predicar el evangelio de salvación y establecer su iglesia, no fue a los grandes centros de educación, no fue a los grandes centros académicos conocidos del mundo, sino que fue a Galilea y escogió un pobre grupo de pescadores simples. Los conocemos, los discípulos, los primeros, los apóstoles, un grupo de pescadores sin educación para que representaran y fueran sus mensajeros de buenas nuevas. Cada uno de ellos, vasos de barro, débiles. En el caso de Pablo, el Señor escogió a un judío aparentemente bajito de estatura, sin atractivo físico, sin tremenda habilidad de palabra para ser el vocero más poderoso del Evangelio en la historia de la iglesia. No fue por lo que se veía en él, fue porque el Señor lo escogió y el tesoro que él proclamaba. Tal vez tú no seas la persona más impresionante en habilidades humanas de las que hemos mencionado. Conozco a David bien, no creo que él piense que es un gran erudito, ni un gran filósofo, ni una persona. Bueno, gracias a Dios, que él es vasija de barro, igual que yo, igual que otros siervos de Dios. Y ustedes que están aquí del seminario no se crean, me refiero a ustedes también, son tan vasijas de barro como David. Bueno, pero esto nos debe animar. La obra de Dios que Él utiliza, la hace y la lleva a cabo por medio de vasos de barro. Eso nos anima. Fuera del tesoro del Evangelio que predicamos no somos nada ni valemos nada. Para que la excelencia del poder sea de Dios, dice Pablo, y no de nosotros. Dios quiere que todo el mundo sepa que la obra en las almas las almas de las personas, la obra es de Él, no es de ningún hombre, es el poder de Dios, es el único que Él lleva a cabo, es ese poder que cambia y transforma al alma. Y dice en el versículo 6, ese poder ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Si no hubiera sido por Dios interviniendo en nuestra vida, seguiríamos ciegos y lejos de Él. Es Dios el que ilumina y transforma el corazón usando a vasos de barro. Ustedes recuerdan la ilustración que tenemos allá en Hechos capítulo 16. Aquí tenemos a Lidia y aquellas mujeres que estaban con Lidia a la orilla del riachuelo. Leemos en el versículo 14, estaba escuchando ahí cierta mujer llamada Lidia de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Y noten esto, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Dios es quien ilumina y abre el corazón de un pecador para que él reciba el mensaje del Evangelio. Es el tesoro que es traído y predicado por medio de vasos de barro, como Pablo aquí lo está demostrando. Justamente cuando somos débiles, que Dios ejercita su poder en nosotros para transformar a pecadores que escuchen el mensaje de salvación. Somos simplemente vasijas de barro cocido, sin nada que ofrecer en términos de habilidad o ingenio humano. Somos medios débiles que Dios utiliza para traer el Evangelio a otros. Entonces no nos debe sorprender cuando las vidas cambian como resultado de la predicación o nuestra predicación aún. El poder es de Dios, el poder se encuentra en la verdad de Dios. Nosotros simplemente somos recipientes de esa verdad. A menudo pensamos, y yo lo he hecho, ¿quién soy yo para predicar y testificar del Evangelio del Señor? Bueno, debemos recordarnos una vez más que no somos nada, somos simplemente vasijas en sus manos. El comentarista
protestante Denny escribió lo siguiente: ningún hombre que vio y escuchó a Pablo podía concluir que el efecto de su ministerio residía en él. Un hombre bajito, sin atractivo, sin presencia pública, sin elocuencia, sin nada que invite a seguirle. El efecto transformador de su predicación solo podía atribuirse a Dios. Y Denny continúa diciendo: hombres de ingenio no se convierten en predicadores o sirven hoy en la iglesia. Hombres de ingenio o elocuencia siempre han existido, pero Dios no puede usarlos. Estos nunca pueden llevar a cabo la obra de Dios porque están perdidos en su admiración de sí mismos. La obra de Dios nunca dependió de ellos y no depende de ellos hoy. La obra depende de hombres débiles que Dios escoge para proclamar su verdad. Tiene razón. Pablo por eso podía decir con toda convicción en Romanos 1:16, un pasaje que conocemos tan bien: no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Pues es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dios en su gracia y plan soberano ha escogido usar a débiles, vasijas frágiles, ordinarias, para comunicar ese evangelio. Pero nuestra debilidad, esto es importante de recordar, nuestra debilidad no es un estorbo para el evangelio, sino todo lo contrario, es ventajoso para el evangelio porque demuestra que el efecto del evangelio no es de hombres, sino que es de Dios. Esta realidad hacía exclamar al apóstol Pablo: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose en mí el poder de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué interesante, Pablo se regocijaba entonces en su debilidad. Él no está hablando de debilidad de pecado, no está diciendo eso, sino de debilidad e incompetencia humana para una tarea tan monumental como es la predicación del Evangelio. Entonces, observamos que entre todas las características que pudiéramos mencionar de un siervo que el Señor utiliza en su obra, la principal, la primera que Pablo subraya en esta lista que tenemos en el pasaje, que no vamos a ver, pero la primera y más importante tal vez es que es la humildad. Este siervo de Dios era humilde. Y cuando sus enemigos le atacaron de menoscabar, tratando de menoscabar y burlarse de sus debilidades, el Señor utiliza esto como lo hace con cada uno de nosotros, para tomar esas debilidades y aceptarlas por lo que son debilidades, pero no estorban el Evangelio, sino que son medios que el Señor utiliza para exaltar el Evangelio. No son fatales, porque por medio de estas debilidades el Señor lleva a cabo su propósito. Son vitales para la obra del Señor. Somos vasos de barro y cuanto más débil y frágil ese vaso, más se demuestra el poder de Dios por medio del tal. Bueno, la humildad entonces es la virtud espiritual que distinguió en la vida de este gran hombre de Dios, el apóstol Pablo, y es la característica que Dios desea de cada uno de nosotros que le servimos: humildad. Él es quien dijo: el que se humilla será ¿qué? Ensalzado, y el que se ensalza será humillado. Si el Señor nos va a usar, Él nos va a usar por medio de un ministerio que se caracteriza por la humildad. Y si por alguna razón, como el apóstol Pablo, tenemos la tendencia tal vez a exaltarnos un poquito, el Señor va a traer alguna prueba, algún aguijón en nuestra carne para demostrarnos que el poder es de Él. Y nos va a disciplinar cuando es necesario. Desde que conozco a David, como dije, pude ver esta característica en él que Dios le ha dado y continúa desarrollando en él. David es un hombre humilde. Yo sé que no te gusta escuchar lo que estoy diciendo, tal vez. Alguien que no pretende ser reconocido, sino que sirve al Señor y es fiel a su llamado de trazar con precisión la palabra de verdad. A eso el Señor nos ha llamado. A eso el Señor ha llamado a todo siervo de Dios dentro de la iglesia. A ser fiel a la revelación escrita y trazarla con precisión. ¿Recuerdan cuando Pablo le dice a Timoteo, lo leyeron uno de los hermanos? Procura presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse,
que traza con precisión la palabra de verdad. Algún día vamos a presentarnos delante de Dios y va a llegar el día de la nota final. ¿Seremos aprobados o desaprobados? Y el que va a ser aprobado, según Pablo, es aquel que ha trazado con precisión la palabra de verdad. Eso es tan importante, porque como vimos anoche con el grupo de hermanos varones de esta iglesia, es por medio de la palabra de Dios, es por medio de la verdad de Dios que llegamos al conocimiento del Evangelio, es por medio de la palabra que viene la salvación y es por medio de la palabra que viene la santificación. Ninguno puede llegar a la madurez espiritual sin la palabra de Dios siendo predicada, escuchada, a la cual él ha sido expuesta. Esta es la tarea primordial de un siervo que Dios llama para servirle como líder dentro de la congregación. Y eso es lo que estamos celebrando hoy. No exaltando a un hombre, sino exaltando el llamado de Dios en la vida de un hombre, de un siervo. Y lo que Dios está llevando a cabo y perfeccionará en la vida de él y de su familia, por supuesto, hasta el día que el Señor venga por su iglesia. Vamos a orar para terminar. Padre Celestial, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias, Señor, por el ejemplo y el testimonio del gran apóstol Pablo, que siendo el siervo más prominente, sobresaliente en la historia de la iglesia, fue un hombre que se destacó por su tremenda humildad. Y, Señor, por eso lo usaste. Señor, gracias te damos por tu palabra, que es el medio que tú utilizas para salvar y es el medio que tú utilizas para santificar a tu pueblo. Señor, te damos gracias hoy en particular por esta iglesia y particularmente por la vida de David y en este día donde celebramos tu llamado en su vida para servirte dentro de la iglesia como líder, como anciano, como pastor. Y Señor, pedimos que tú le des tu gracia y le concedas misericordia para llevar a cabo un ministerio eficaz en esta congregación y en el lugar donde tú lo lleves a proclamar ese evangelio. Gracias, Señor, que él, como el apóstol Pablo, como cada uno de aquellos que tú has llamado, es un vaso de barro, reconociendo que es débil, pero, Señor, reconociendo también que en ti está el poder. Te pedimos, oh Dios, que tú le bendigas de una manera singular y bendigas su ministerio en la medida que él es fiel a trazar con precisión tu verdad. Padre, venimos invocando tu presencia, tu bendición y tu dirección en la vida de David y también en la vida de su hogar, su familia, Lala y su niña. Señor, ayúdales, bendíceles y gracias por esta oportunidad que tenemos en este día de encomendarlo en tus manos para la obra del ministerio. En el nombre del Señor Jesús. Amén.